Pues el día de mañana ya tenemos 8 de marzo, ya es el día de conmemoración, que no de celebración, del Día Internacional de la Mujer, en donde México, pues sí, seguimos con muchos pendientes. Estuvimos echándole una revisada a los datos de los principales delitos que se cometen en contra de la mujer. Y sí, pues lamentablemente en la mayoría, bueno, no la mayoría, en todos los indicadores que hemos analizado, las cosas no pintan demasiado bien, que digamos, ¿no? Podríamos empezar, por ejemplo, con el feminicidio. El feminicidio, pues, sigue siendo muy preocupante el número de mujeres que mueren, que son asesinadas más bien aquí en México por cuestiones de género. Eh, Hay 22 estados que tienen alerta de género, 10 que todavía no la ponen. Imagínense, sería como para, no sé, correrlos, ¿no? A los que no han puesto este tipo de medidas, que ya sabemos que no han sido suficientes para contener la violencia feminicida en el país. Que hay que recordar que cuando hablamos de violencia o alerta de género, son los mecanismos que tendría que generar el Estado para instalar medidas de emergencia con el fin de prevenir, investigar y perseguir delitos, entre los cuales pues, estamos incluyendo, por supuesto, el feminicidio, la violación, la violencia doméstica y la trata de mujeres en un determinado territorio, ¿no? Y aquí, pues, también las alertas de género en algunos estados se han declarado también por desapariciones o por leyes o políticas públicas que limitan el ejercicio de los derechos de las mujeres, pues dejándolas en desventajas con los hombres, que sabemos, como bien dicen las compañeras feministas, en un sistema patriarcal, el cual ya tendríamos que ir, pues ahora sí que quitando más y más drásticamente. Según cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2001 hubo 1,006 casos de mujeres asesinadas por cuestiones de género, es decir, 1,006 feminicidios. Eso es preocupante porque fue una cifra mayor a la que estuvo en 2020, que fueron 978, y en 2019 fueron 973. Es decir, aparentemente con la pandemia ha ido aumentando este indicador, pues por supuesto con el infortunio de esto. Se mantienen focos rojos en 19 estados por el número de feminicidios registrados durante 2021. El año pasado, el mes que más hubo asesinatos de mujeres fue en agosto, donde ahí hubo 112. Luego le siguió el mes de mayo con 108, marzo 101, y por entidad federativa, pues está el Estado de México, que es el primer lugar, con 146 que se dieron el año pasado. La Ciudad de México, Jalisco y Veracruz, con 70 cada uno. Nuevo León tuvo 66. El Estado de Chiapas tuvo 48. Chihuahua 46, Sonora 45, Oaxaca 45 y Sinaloa 42. Aquí habría que ver, bueno, ya no habrá que ver nada, habría que añadir, más bien complementar cuáles son las tasas que se tienen por el número de mujeres, pero el simple hecho que aparezca o que se dé un caso de un asesinato de una mujer, pues ese tendría que prendernos las alarmas de todos y hacer que esto no suceda más, ¿no? De todos los municipios del país, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres identifica 50 municipios prioritarios ubicados en 19 estados de la República. De estos, pues 39 tienen alerta de género y concentran 33% de todos los feminicidios de 2021, es decir, prácticamente uno de cada 3 feminicidios ocurre en estos municipios que tienen focos rojos. Y también se sabe que, pues, el 46% de las muertes violentas de las mujeres que se dieron entre 2019 y 2021 ocurren en estos municipios. Y justo hoy hablando de este indicador, apareció una nota y estamos revisando prácticamente, en vez de hacer la visita médica, hacemos la visita en diarios del país, en la mañana, en la tarde y en la noche, y en la tarde nos encontramos una nota de que en Ecatepec, que es uno de los 11 municipios del Estado de México con alerta de género desde 2015, hoy se dieron a conocer 2 feminicidios más. Una niña de 13 años, imagínense, niña de 13 años que se llamaba Atenea, que fue hallada sin vida en la noche en una unidad habitacional del Fobiste, la unidad habitacional que se llama José María Morelos y Pavón. Fue allá el domingo en la noche, ¿no? Según reportes policiales, tenía marcas de golpes y lesiones sangrantes que pudieron ser provocadas con un arma blanca. Atenea vivía en el lugar y atendía un puesto de golosinas junto con su abuela afuera de su edificio. Imagínense ustedes qué desalmados, qué
Bueno, sí, ahorita que estuvimos fuera del aire le decía a Marcos que me trababa ahí un poco para no decir groserías, pero sí, a veces sí las amerita, ¿no? Y esta mañana una mujer de 60 años fue asesinada por su pareja, un hombre de, llama José Luis, de 74 años, en la colonia Sergio Méndez Arceo, alrededor de las 10:30 de la mañana. Vecinos escucharon dos disparos y enseguida observaron una mujer que salía de la vivienda, era una de las hijas de la señora quien estaba pidiendo ayuda a gritos. Terrible, terrible esta cuestión del feminicidio que a ti, los que son y las que son especialistas en eso, tienen que hallar la manera de que ya no tengamos estos niveles de asesinatos de mujeres. Otro de los delitos que estuvieron a la alza el año pasado, en 2021, fue la extorsión. La extorsión consiste en obligar con violencia o intimidación a otra persona a realizar o omitir un acto en perjuicio de su patrimonio o del de un tercero. En 2021, al menos, esto subráyelo, 3.359 mujeres fueron víctimas de extorsión aquí en México, la mayor cifra desde 2215, que es donde pues, parece que se lleva este tipo de estadísticas, ¿no? En 2020, fíjense, en 2021 fueron 3.359. En 2020 fueron 2.864. Nada más ustedes calculen ahí cuál fue la proporción que aumentó este delito. Y aquí podríamos decir que los estados con mayores niveles de extorsión fueron Zacatecas, Estado de México, Baja California Sur, Nuevo León y Colima. Noten que la mayoría de los indicadores de los que vamos a estar hablando, el Estado de México, desafortunadamente, siempre está ahí presente. Otro de los delitos es la trata de personas. En 2021, al menos se notificaron 503 víctimas mujeres de este delito, cuando en 2020 fueron 454. Es decir, prácticamente hubo 50 mujeres más. Pero, de hecho, en los últimos 3 años suman 1.382 casos. Principalmente, otra vez aparece el Estado de México, la Ciudad de México, Baja California, Chihuahua y Oaxaca. Otro de los delitos que queríamos comentar es el de la corrupción de menores. La corrupción de menores, según el artículo 201 del Código Penal Federal, es aquel que cuando se comete ese delito, es el que induzca o la que induzca, procure, facilite o obligue a un menor de 18 años o a quien no tenga capacidad para comprender el significado del hecho, a realizar actos de exhibicionismo corporal, lascivos o sexuales, prostitución, ebriedad, consumo de narcóticos, entre otros. Las víctimas de corrupción de menores sumaron 1.548 el año pasado. Imagínense, muchísimos, 1.548, pues nada más, ahora sí que divídenlo entre 365 y es el promedio que nos daría por día de este tipo de delitos que estamos hablando de menores, estamos hablando de niñas, niños y adolescentes. Baja California tiene en primer lugar, después está Baja California Sur y Guanajuato en este delito. Que estamos hablando de los que se registran, ¿eh? A esto desconozco cuánto sería la proporción que habría que aumentarle, pero me parece que sería una cantidad nada despreciable. Y otros dos delitos de los que son muy importantes también que habría que tomar en cuenta es el de violencia familiar y el de violación. En 2021 hubo 253.736 carpetas de investigación por violencia familiar. Imagínense la cifra, 253.000, casi un poquito más de 250.000, y por violación fueron 21.188. También, insisto, son de los casos que se saben. Sabemos que muchas mujeres no denuncian la violencia familiar porque no tenemos cultura de denuncia de este tipo de delitos. Hay personas que desafortunadamente todavía creen que pues, el esposo o la pareja o el concubino, como le quieran llamar, pues sigue siendo el dueño de la mujer y no es así. Otros por temor, otros pues porque tienen el síndrome de indefensión aprendida, por los motivos que ustedes quieran, pero ya el hecho de tener esta cifra tan alta de denuncias, pues sí que llama a la reflexión. Y el de violación, pues qué decir, ¿no? Justamente en una de las películas recientes de Almodóvar, que se llama Madres Paralelas, también pues de alguna forma aborda esta problemática donde pues una de las protagonistas se dice que fue violada cuando ella quería tener relaciones con una persona, en una fiesta estaban 3, estaba esta persona y 2 más, la violan y los otros 2, porque bueno, las relaciones sexuales con el que a ella le gustaba, pues fue una relación consensuada,
pero luego las otras dos chavos pues ahora es que la extorsionan, ¿no? La chantajean con difundir un video al que ellos le graban, y pues para no difundir el video, pues la ponen a que tenga relaciones sexuales con ella, ¿no? Y al momento de preguntarle, otra pregunta es, ¿por qué no denuncia? Pues ella dice, es que pues no quería enfrentarme a todo este rollo, y además mi papá tampoco quería escándalos. Entonces, pues imagínense, ¿no? Y otro grupo de mujeres también del que podríamos hablar es el que, bueno, pues por supuesto las mujeres están privadas de su libertad, que habría que ver cómo están las condiciones ahí, pero también el de las mujeres indígenas. Según el Consejo Nacional de Evaluación de Políticas Públicas y del Coneval, entre las mujeres indígenas y otras a las que ya existían, otras 74,000 mujeres se sumaron a la pobreza desde 2018. Pero, fíjense ustedes, no fue equitativo digamos, esta suma de mujeres en condiciones de pobreza de la que se dio con sus pares varones, porque mientras en las mujeres hubo 74,000 más pobres, mujeres en condiciones de pobreza, el número de hombres en situación de pobreza durante el mismo periodo fue menor. Es decir, mientras uno creció, en otro disminuyó. Entonces podemos decir que mientras la cantidad de mujeres indígenas pobres creció a 2.8 millones en todo el país hasta el año 2020, habría que sumar las de 2021. En el caso de los hombres, su número se estableció en 2.5 millones, 93,000 menos de los que estaban en ese rango en el 2018. También sabemos que las mujeres tienen el acceso a los servicios de salud más limitado, y sale también, por lo menos de la cifra más reciente que encontré, en 2018, más de 1 millón de mujeres de grupos étnicos, de grupos originarios, no tienen seguridad social. También, desafortunadamente, y ese es otro delito, se siguen dando en algunas comunidades la venta de niñas, así como también hay restricciones para la participación de mujeres en tomas de decisión o para que ellas sean electas para gobernar X o Y comunidades. Por lo pronto, mañana, insisto, no es un día de celebración, es un día de conmemoración, de lucha contra las desigualdades e iniquidades entre hombres y mujeres, y también en contra de la violencia. Que sea eso un llamamiento de no violencia hacia la mujer principalmente, pero podríamos ir en este contexto en el que estamos en todos sentidos, y ojalá no sea una herramienta más para escalar la violencia en el país. ¿Usted qué opina?